saludo en el Señor, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos en Cuaresma y como en años anteriores quiero tener con vosotros dos meditaciones que puedan ayudarnos a reflexionar en este tiempo. La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua, a la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Así comienza el Papa Francisco su mensaje de Cuaresma de este año. Este mensaje está inspirado en unas palabras de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Como vemos, se insiste en hacer el bien. La Cuaresma es un tiempo para el bien, un tiempo para la conversión. Utiliza el Papa una imagen agrícola, tan utilizada también por Jesús, que nos habla de un verdadero Kairos. Kairos es un tiempo propicio, es un tiempo de posibilidades, es un momento de crecimiento en medio de la crisis. Por eso la Cuaresma, como tantas veces nos lo recuerda la liturgia en estos días, es un tiempo favorable, es tiempo de salvación. Este tiempo es una invitación a la conversión. Cito otra vez al Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma. La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar. No estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. La conversión, como la siembra, no es y no puede ser un peso, sino una gracia. Por eso, nada de lo que hayamos sembrado, ninguna conversión, cuando está movida por el amor, termina sin la cosecha. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se pierde ningún cansancio generoso. Es verdad, y nos lo recuerda también el Papa en su mensaje, que la siega verdadera, el fruto de nuestra conversión, es lo escatológico, es decir, lo que veremos y recibiremos al final de la vida. Jesús nos dice que la semilla que cae en tierra y se pudre, da fruto, y si no cae en tierra y no se pudre, no da fruto. Esta es la condición del buen y abundante fruto. Esta es la gran luz y la gran esperanza para nosotros y para el mundo. Pues bien, inspirados en esta exhortación de San Pablo en la carta a los Gálatas de hacer el bien, y volviendo a la palabra de Dios que tiene que ser la fuente de nuestra vida espiritual y mucho más en la Cuaresma, os propongo dos meditaciones para esta Cuaresma. Voy a tomar dos parábolas del Evangelio de San Lucas, muy conocidas, pero que siempre nos iluminan y nos interpelan. Son dos parábolas que hablan de la misericordia. Me refiero a la parábola del Hijo Pródigo en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas y la del Buen Samaritano en el capítulo 10 del mismo Evangelio de San Lucas. Como decía, ambas tienen en común la misericordia, que es la mejor imagen que tenemos de Dios. Si alguna vez pensamos en el corazón de Dios, en las entrañas de Dios, tenemos que irnos a la misericordia, a los gestos de la misericordia. Y Jesús ha querido mostrarnos el corazón de Dios mostrándonos la misericordia de un padre que abraza a su hijo que se ha perdido y que ha vuelto, y la misericordia de Dios que se abaja de su ser para hacerse hombre como nosotros, para levantarnos en esa imagen preciosa del buen samaritano. Quisiera, para comenzar esta meditación sobre la parábola del Hijo Pródigo,
que contempláramos una imagen. Vamos a ver esta imagen que es un cuadro de Rembrandt del siglo XVII que está ahora en la colección del Hermitage en San Petersburgo, en Rusia. Es una imagen preciosa, si nos fijamos bien. Veréis que hay 5 personajes y veréis que en el centro del cuadro está la gran imagen del Padre. Vemos otro personaje que está de rodillas y a espalda nuestra, y otros 3 personajes que, aunque no podemos identificar bien, sí que podemos sacar algunas consecuencias de estos personajes. Permitidme que empiece por el personaje, la imagen del hombre que está de espalda a nosotros. Está de rodillas delante del Padre. Si os fijáis, sus ropajes, sus vestidos, no son elegantes. Es alguien pobre. Además, también se nota que ese pobre ha hecho un largo camino, porque si os fijáis en los pies, las alpargatas, el calzado está roto. Es pobre, pobre de todo, porque vemos también que tiene la cabeza rapada. Y es una imagen muy poderosa, ¿no?, el ver que está de espaldas a nosotros. Está de rodillas que es un signo de adoración, pero también un signo de conversión. Cogiendo el lugar principal de la escena, está el Padre que es más grande que los otros personajes. Un Padre que está abrazando al Hijo con una delicadeza tremenda. Es una imagen muy clásica de Dios Padre. El Padre con la barba, un hombre ya anciano. Pero fijaros con qué delicadeza está abrazando al Hijo. Os invito a que miréis las manos del Padre. Una mano es de hombre, pero la otra es una mano femenina. Sí, el Padre abraza a su Hijo con paternidad, con fuerza, con fortaleza. Sin embargo, la otra mano está abrazando con delicadeza, con ternura. Son 2 formas de acogida que todo ser humano necesita. La mano de su Padre, que le da fortaleza, que le da seguridad, y la mano de la Madre, que le provoca la ternura que todos necesitamos para seguir viviendo. Los otros personajes, los distintos comentaristas de este cuadro, dicen que uno sin duda es el hijo mayor, que está bien vestido, que es el que ha estado siempre en la casa del Padre, que como veremos en la parábola lo mueve pues la envidia o la seguridad de que todo lo del Padre es suyo. Y hay otros 2 personajes. Me interesaba, escuchando a algún comentarista de esta imagen, uno de ellos tiene la mano en el pecho, que significa arrepentimiento. Y otros dicen que el 5.º personaje es un publicano, que es el signo del pecador en tiempo de Jesús. Es decir, que este cuadro de Rembrandt nos está enseñando un poco la dinámica del perdón de Dios. Cómo Dios perdona, cómo es su misericordia. Me gustaría que fuéramos al texto de esta parábola y os invito a que mientras escucháis esta meditación podáis tener delante el texto de la parábola del hijo pródigo. Un padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le pide la parte que le corresponde de la herencia y tomando todo lo que es suyo, la parte de su herencia, se va a un país lejano, donde vive como él quiere, donde gasta todo lo que él tiene, hasta que llega a la pobreza. Entonces, él se da cuenta que no tiene nada, que tiene hambre, que tiene una necesidad primaria, y por eso busca a un amigo, posiblemente a un amigo de la juerga, que lo lleve a su campo para poder cuidar cerdos. En el campo, como no tiene nada que comer, se come la comida, las algarrobas
que comían los cerdos. Pero fijaros, en el corazón del hijo menor llega un momento que se da cuenta que la gran pérdida no es la pérdida del dinero, que la gran pérdida no es donde le ha llevado el placer, que la gran pérdida no es perder el estatus, que la gran pérdida es perder la dignidad de hijo. Cuando él se da cuenta que allí es un empleado, cuando se da cuenta que ya no es hijo, él reconoce que ha perdido lo más grande que tenemos. Creo que ante este hijo de la parábola surge inevitablemente una reflexión sobre el pecado. Yo desde siempre he escuchado cuando se habla del pecado que como somos humanos, pecamos. Esto que es verdad y que tiene su lógica, no es la verdad. Porque no pecamos porque somos humanos, sino pecamos porque somos inhumanos. Es decir, que el pecado nos hace perder la humanidad. El pecado nos hace perder la humanidad. Si vamos al origen del pecado, al origen del mal, nos damos cuenta cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían bien en el paraíso, vivían bien en el mundo que había sido creado según el plan de Dios, y se encarga el libro del Génesis de repetirnos: y vio Dios que todo era bueno. Sin embargo, en el corazón del hombre, y esto es un misterio, el mysterium iniquitatis, ¿no? De cuál es el origen último del mal, realmente no lo sabemos, pero sí sabemos que en el mal obra la libertad que niega lo que Dios es y lo que Dios hace en mí. Y fijaros que en el primer pecado, en el pecado de Adán y Eva, se pasa de la confianza, de la cercanía a Dios, de una vida de intimidad y de armonía con Dios, se pasa a huir de Dios, a tener miedo a Dios, a la vergüenza de sí mismo porque uno se reconoce desnudo, y la tentación a echar la culpa al otro. Esa mujer que me diste es el mismo, por cierto, el mismo Adán que un momento antes había dicho: esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y ahora dice: esa mujer con desprecio. Es decir, que Eva ya no es la mujer para Adán, no es la misma. Por eso, fijaros, el pecado ha roto el mundo de relaciones. El pecado nos encierra en nuestro propio egoísmo. El pecado, en definitiva, es un rechazo de Dios. Es un rechazo de mi propia dignidad. Y es un rechazo también del otro como compañero, como hermano. Y se convierte en un rival, en un enemigo. Eso es lo que siente el hijo pródigo cuando se da cuenta que ya no es hijo, que es jornalero. Y porque él sabe que no tiene ningún derecho, prefiere volver a casa de su padre, humillarse, volver a casa de su padre y decirle que lo trate como un jornalero. Fijaros, es cuando uno toca techo, podríamos decir, cuando reconoce, cuando se da cuenta que tiene que volver a la casa de su padre. Y aquí está el gran milagro, queridos hermanos. Antes de que el hijo haya tenido intención de volver, el padre ya estaba esperando. Lo impresionante de esta parábola es que nos enseña que el padre siempre espera, siempre. Que el padre siempre está dispuesto a perdonar. Que el padre no pesa ni mide nuestros pecados, sino que no tiene más voluntad que la voluntad del perdón, porque su corazón no le permite no actuar sino con perdón y con misericordia. Siempre me gusta recordar unas palabras de Santa Faustina Kowalska cuando dice en el diario: me di cuenta que todos los pecados del mundo, de la humanidad, todos los pecados de la historia son como una gota de agua en el océano inmenso de Dios. Fijaros lo que es una gota de agua. Una gota de agua no es nada en medio de un océano. Pues así son nuestros pecados en el corazón de Dios. Nada. Porque Dios
es un Dios que está en el perdón, en la misericordia. Por eso, qué bonita es la imagen que el Padre ya está oteando el horizonte, porque sabe en su corazón que el Hijo va a volver. Por eso, cuando ve al Hijo que vuelve, sale al camino, desanda el camino, lo abraza, lo besa, lo cubre de todo lo que el Hijo había perdido. Le pone un vestido nuevo, es decir, le devuelve su dignidad. Y cuando el chico le va a soltar el discurso que ya había preparado, el padre casi que no lo deja hablar, porque ese discurso no entra en la lógica de Dios, todo lo contrario. El hijo, en el abrazo del padre, ha recobrado la dignidad. No es que ahora vuelva a tener lo que le corresponde, porque no le corresponde nada, sino que el hijo lo que vuelve a tener es su dignidad, es hijo. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, tiene una reflexión muy bonita sobre la justicia humana y la justicia de Dios. Dice que la justicia humana, la justicia conmutativa, consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, la justicia de Dios se llama misericordia, porque nos da incluso lo que no nos corresponde. Esta es la grandeza de Dios. Yo no soy merecedor del perdón. El perdón no es un derecho, ni puede ser un derecho para mí. Hablaremos ahora del hermano mayor, pero pongámonos en lugar del hermano mayor según la justicia humana. Casi que podíamos decir, el hermano mayor tenía razón. El pequeño se había llevado la mitad de la herencia, la parte que le correspondía. Por tanto, la otra mitad de la herencia es para el hermano mayor. Pero esto tampoco entra en la lógica de Dios. Lo que no se puede aceptar del hermano mayor es que, aunque su hermano haya sido un pecador, aunque se haya ido de casa, no lo reconozca como hermano. Y esto es lo que hay en el corazón del hermano mayor. El hermano mayor no reconoce al otro como hermano y por tanto siente envidia, siente que su corazón es lacerado por la injusticia del padre, que ahora va a tratarlo con todos los honores. Va a matar el animal más importante, el que está preparado para las fiestas más importantes. Y cuando se presenta al padre y le increpa, fijaron las palabras del padre, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por tanto, el padre no puede sino acoger a aquel hijo. Qué bonita parábola, ¿no? Para introducirnos en el corazón de Dios. Me imagino que muchos de vosotros conocéis y habéis leído un libro de un sacerdote holandés, Henry Nouwen, que se titula El regreso del hijo pródigo. Y es una contemplación de la obra de arte de Rembrandt que os citaba al principio, que contemplábamos al principio. Y hay una cosa que a mí, siempre que he leído esta obra, me ha llamado la atención, y es la invitación de Nouwen a identificarnos con cada uno de los personajes. Yo soy y puedo ser el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Yo, sin duda, soy el hijo menor, que muchas veces dejo la casa paterna, que muchas veces busco una vida más fácil, una vida que yo creo más libre, pero donde no está Dios. Puedo ser el hijo mayor lleno de envidias, lleno de rencores, sin reconocer en el otro a mi prójimo, a mi hermano. Recordad aquella parábola de los enviados a la viña, cuando el dueño de la viña va a pagar y los que han trabajado más piensan que van a recibir más del que había trabajado nada. Y por eso se escandalizan. Y fijaros esa expresión del Evangelio.
¿Tienes envidia porque soy bueno? Muchas veces yo soy también el hijo mayor. Señor, yo siempre contigo. Señor, yo sirviéndote siempre. Señor, yo voy a misa los domingos. Señor, yo me confieso. Señor, yo hago obras de caridad. Y ahora tratas igual a los que son unos degenerados, a los que se han olvidado de ti. Pues piensa en aquello. ¿Tienes envidia de que yo sea bueno? Y el último personaje con el que también tenemos que identificarnos, quizá, ojalá, que con el que más, es con el Padre. Tener un corazón de Padre como el de Dios. Tener el corazón misericordioso como el Padre. Con esa invitación del Señor, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Tener un corazón capaz de acoger, tener un corazón capaz de perdonar. No hay nada que esté tan a la base del ser cristiano, de la vida cristiana, como el perdón. Es decir, que cuando yo más me parezco a Dios, es cuando perdono. Cuando yo estoy más identificado con Dios, es cuando tengo misericordia de mi hermano. Hay un texto que quisiera leeros de San Pedro Crisólogo. Dice San Pedro Crisólogo: me pondré en camino, volveré a casa de mi Padre. ¿De dónde le viene esta esperanza, esta seguridad, esta confianza? Le viene por el hecho mismo que se trata de su Padre. He perdido mi condición de hijo, pero el Padre no ha perdido su condición de Padre. No hace falta que ningún extraño interceda cerca de un Padre. El mismo amor del Padre intercede y suplica en lo más profundo de su corazón a favor del Hijo. Sus entrañas de Padre se conmueven para engendrar de nuevo a su Hijo por el perdón. Aunque culpable, yo iré donde mi Padre. Qué bonito resumen, ¿verdad? Qué bonito resumen. Para tener el corazón de Padre, cuando yo mismo tengo muchas veces el corazón del hijo pequeño, del hijo pródigo, y el corazón del hijo mayor. Decía el Papa Benedicto XVI en un Ángelus, un domingo, comentando este Evangelio: la verdadera religión consiste en entrar en sintonía con este corazón rico en misericordia, que nos pide amar a todos, incluso a los lejanos y a los enemigos, imitando al Padre Celestial, que respeta la libertad de cada uno y atrae a todos hacia sí con la fuerza invencible de su fidelidad. El camino que Jesús muestra a los que quieren ser sus discípulos es este: no juzguéis, no condenéis, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. En estas palabras encontramos indicaciones muy concretas para nuestro comportamiento diario de creyentes. Qué importante que en esta Cuaresma nosotros contemplemos el corazón misericordioso de Dios y pidamos desde nuestra pequeñez, desde nuestra debilidad, tener un corazón como el suyo, para amar a los demás, para hacer el bien. Y nuestra paga será poder tener la intimidad y poder tener la cercanía e imitar el corazón de ese Dios Padre, de ese Dios con mayúscula. Os invito, queridos amigos, queridos hermanos, os invito a meditar en esta parábola. Que el corazón de Dios sea nuestro horizonte, el horizonte en este gran viaje que es la Cuaresma, que nos lleva
a la Pascua del Señor, porque desde el corazón del Padre podemos entender, hasta donde podemos entender, la Pascua del Señor, su entrega, su pasión, su muerte y resurrección.